Comunicación libre. El siguiente programa es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos encontrándonos ya en Diálogos y como les habíamos informado el fin de semana, nuestros invitados son el periodista Arturo Torres y el coronel Mario Pazmiño, ex jefe de seguridad de la Dirección de Inteligencia Militar. Es jefe de inteligencia. De inteligencia del ejército ecuatoriano. A los dos les hemos invitado por estas connotaciones que ha tenido la presencia del señor Assange en la embajada, lo que se ha venido descubriendo y los trabajos que los dos han hecho en virtud de eso. ¿Cuánto está afectada no solo la imagen o pueden estar comprometidas autoridades del Ecuador en este caso? ¿Qué nomás significa el caso Assange más allá de lo que era estar en las ligas mayores, que era lo... Así es que bienvenido, buenas tardes, coronel. Gracias. Un gusto. Gracias, Francisco. Una primera apreciación. Ya hemos visto lo que pasó con la presencia de Assange, cómo ha manejado él la embajada, pero ya estrictamente en el tema de seguridad, ¿cuánto se expuso el Ecuador al mantener al señor Assange con estas actividades de que si se confirman realmente era una base de datos en acción en la embajada del Ecuador en Londres? Bienvenido nuevamente. Gracias, Francisco, un curioso saludo, Arturo. Yo creo que el Ecuador se expone sustancialmente el momento que da ese asilo. Primero porque hay un sinnúmero de presiones internacionales para evitar que se materialice ese asilo por un sinnúmero de demandas que existían de algunos países, no solo de uno, de algunos. Y el Ecuador, rompiendo ese esquema internacional, quiere un protagonismo internacional. Y ante ese protagonismo internacional sale a la palestra pública para decir, ok, señores, nosotros, garantes de los derechos de las personas, garantes de la defensa del periodismo internacional, que eso también es entre comillas, pues queremos decirles que el Ecuador acoge al señor Assange y que le vamos a dar la protección del caso. Pero esto viene concomitantemente ligado a ciertas exigencias que Julian Assange, a través de su portal Wikileaks, exigía al Estado ecuatoriano, y ahí juegan un papel muy importante los cancilleres y cómo se van relacionando y permitiendo que este actor internacional comience a moldear la política internacional desde Londres. ¿A qué me refiero con esto? Que él comienza a ejercer un control directo sobre la delegación diplomática ecuatoriana, impone reglas, impone procedimientos. Cuando hay ahí un embajador que quiere pues poner un estate quieto al asunto y poner un freno ahí, pues inmediatamente él recibe una llamada desde Ecuador muy clara y le dice, no señor, que siga usted, el señor tiene que respetar y aquí hay un compromiso con el señor Assange y por lo tanto dele carta abierta. Eso pone en un esquema bastante crítico la posición de nuestro país en el contexto internacional. Y más que todo, sabiendo que este personaje, como se está determinando en la actualidad, estuvo filtrando cierta documentación hacia el proceso electoral de los Estados Unidos, hacia los mismos Estados Unidos, en contra de los Estados Unidos, genera un antagonismo que se está manejando allá. Extraoficialmente se conoce, extraoficialmente, porque no hay todavía ningún pronunciamiento, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos inició ya una investigación federal con relación a este tema. ¿Por qué? Porque hay una afectación directamente a la soberanía de los Estados Unidos. Y en eso no solo está el señor Assange, pues están un sinnúmero de actores ecuatorianos vinculados directa o indirectamente. ¿Qué quiero decir directo o indirectamente? Unos directamente porque colaboraron con este señor, unos indirectamente porque, sabiendo lo que estaba haciendo el señor, no dijeron nada y se quedaron callados. Por lo tanto, ahí existe, exactamente, existe una complicidad. Por eso es que
en un artículo que publicamos anteriormente, hablamos de la complicidad pasiva, esa complicidad sin tratar de salir a la esfera pública, mirando a otro lado del Ecuador con relación a esta conspiración del señor Julian Assange. Y en el transcurso de este diálogo, Francisco, yo voy a ir mostrando algunos documentos que me parecen sumamente interesantes para demostrar qué nivel de compromiso tienen ciertos funcionarios ecuatorianos en esta situación. Arturo, si esta es ya una especie de panorama, diríamos así, el Ecuador o el gobierno de turno del Ecuador debe haber calculado para qué le sirve. Y si bien esto de, cuando hablaba ahora sí estamos en las grandes ligas, era noticia internacional, estaba con sorpresa para algunos, ¿y por qué se metió el Ecuador o quién le escogió? En tus investigaciones, ¿quién escogió al Ecuador para que venga el señor Assange? ¿O es verdad aquello que el señor ex canciller Patiño le hizo saber a Assange que estaban dispuestos y que les gustaría que visite la embajada y que en esa embajada iba a tener toda la protección? Bienvenido, Arturo. Gracias. Gracias, Francisco. Un gusto compartir también con Mario este coloquio. Bueno, la verdad es que es importante ver el antecedente de cómo Wikileaks, Julian Assange y el gobierno de Rafael Correa tienen unos primeros contactos luego de que aparecen los primeros cables de filtrados sobre lo del Departamento de Estado, esos cables que se hizo una filtración masiva. Varios medios publicaron, Exacto. se entregaron en cada país. En esa primera etapa en la que Assange todavía estaba cooperando con los medios, porque él no es un editor ni es un periodista, él básicamente lo que tiene proveedor de información, es un sitio que recibe información filtrada, y él en esta primera etapa lo que hacía era compartir con los medios que saben hacer su trabajo, confirmar, contrastar con otras fuentes, o sea, darle más contexto al tema. O sea, y lo primero que dices, este señor no es un periodista, pertenece a una organización que el objetivo es filtrar información reservada. Información reservada, información de interés público. Yo creo que en esa primera etapa Assange cumplió un papel muy importante, definitivamente, porque era información que te mostraba un lado oscuro y también que causó daño a cierta población, ¿no es cierto? Entonces, pero bueno, una vez que hay esta filtración de los cables, recuerdo que en El Comercio y en El Universo publicamos los cables, conseguimos los cables. Yo trabajé en el equipo que ubicamos a la gente de Assange en Londres, y nos dieron los cables de Ecuador desde el año, porque nos dieron dos opciones de que escojamos de qué año a qué año, porque era demasiada información. Entonces nos dijeron, vamos a compartir con El Universo y El Comercio. ¿Ustedes de qué año a qué año quieren? Entonces nosotros les dijimos, nosotros queremos desde el 2003 hasta el 2010. Esa fue. Y El Universo en adelante o algo así, no me acuerdo, 2009, 2008. Entonces, una vez que se publiquen los dos diarios, los cables, el gobierno ecuatoriano reacciona con su típico discurso propagandístico de ese momento y dice que se publique todo, porque se ven afectados por las publicaciones que empiezan a salir en los dos medios y le exponen a Correa, por ejemplo, el doble discurso que tenía, algunas cosas y particularidades. Ahí buscan ellos un contacto directo con Julian Assange. Y ahí en ese momento son claves Fidel Narváez, por ejemplo, el ex consejero y cónsul en la embajada, que vivía en Inglaterra, vive desde hace mucho tiempo. También es clave Quinto Lucas, que recuerdas que él es el primero en que anuncia que sería bueno que le den la nacionalidad y que puede venir al Ecuador Julian Assange. Él es el primero. Y le llama la atención Correa. Le llama, ¿cómo así usted ofrece? Cuando meses después hacen lo mismo y ubican a través también de Chema Guijarro. Chema Guijarro de Podemos es otro personaje clave. Que era además asesor en la Cancillería. Exacto, que era asesor de Patiño. Asesor de Patiño. Entonces estos tres personajes son claves para acercarse a Wikileaks y los meses siguientes, no te olvides que ellos consiguen que Assange publique todos los cables y publica todos los cables de Ecuador en su sitio web. Coge el telégrafo, los cables y empieza también esta ronda propagandística, ¿no es cierto?, alrededor de todo el tema. A tamizar ellos sí, dirigiéndole hacia quién querían atacar. Exacto, ahí empieza una deriva básicamente sesgada en función de los intereses del gobierno.
Entonces el gobierno mide eso y dice, claro, esto nos favorece pues acercarnos a este personaje. Entonces desde el 2011 ellos empiezan un acercamiento sistemático ya con Assange. Y empiezan a acercarse, y básicamente los siguientes años, no olvidemos que en el 2012 Correa le entrevista, o mejor dicho, Assange le entrevista a Correa, claro. 2 meses antes del asilo, y ya más o menos se van acercando, y también no olvidemos que para ese momento Wikileaks ya le bloquean, o sea, Estados Unidos le bloquea a Wikileaks, ya no puede recibir plata, y se acerca a Rusia. Empieza el giro, empieza a acercarse a Rusia y ahí hay un quiebre, que es importante entender también dentro de la alianza que luego Correa tiene con Rusia. Son elementos que se conjugan y que están bastante conectados. Entonces, tú tienes ahí una alianza estratégica de Wikileaks, Assange con Rusia, un acercamiento, porque saben que son perseguidos de Estados Unidos, y Correa también en ese liderazgo emergente que él quería construir a partir de todo. Además, claro, se le veía el gran personaje y quería sobrepasar a Chávez. Chávez estaba ya muriendo, no nos olvidemos. Claro, en el 2013 muere Chávez. Este muchachito tiene futuro. Exacto. O sea, Chávez ya estaba enfermo, y Correa sabe eso. No es, o sea, él tiene esa información y él quiere entrar como el líder latinoamericano, básicamente con una agenda antagonista con Estados Unidos y cercana a Rusia y a China. No nos olvidemos de eso. Entonces, es un juego político interesante el que hacen. Y el Ecuador, tú dirías, a más de esta idea de que Correa quería ser el líder latinoamericano, ¿tenía algún otro beneficio? ¿Habrán calculado o simplemente era el entusiasmo de generar una política, una idea de, además, una idea de una izquierda que cuando uno revisa todo esto de izquierda no tiene nada? Así es. Sí, yo creo que por un lado fue el beneficio discursivo, propagandístico de convertir de hacia afuera, ser un país que defiende supuestamente los intereses de la libertad de expresión a un perseguido de Estados Unidos, el enemigo público número 1 de Estados Unidos, Julian Assange. Eso le dio muchísimo, o sea, muchísima exposición al Ecuador. Eso es evidente. Sí, claro. O sea, y estábamos en las primeras líneas, estuvimos, no sabíamos qué hacíamos, pero estuvimos en las primeras líneas. Se volvió protagonista Ecuador, en medio de 2 elefantes, un ratón. O sea, Estados Unidos, Inglaterra y Rusia también entra ahí. Claro. Imagínate qué papel empieza a jugar un país tan pequeño como Ecuador en las grandes ligas. Y Assange decide tomar la opción ecuatoriana, digamos. Entonces, ellos miden muy bien todos esos escenarios. Claro. O sea, miden ellos sí sabían con quién estaban jugando. Y se victimiza Assange, y también Correa en ese discurso antiimperialista. Entonces, es una cosa que les da inicialmente buenos resultados. Claro. Buenos resultados, pero también hay que todavía averiguar. O sea, me parece que todavía hay que investigar qué otros intereses hay detrás. No olvidemos todo el juego económico de Wikileaks, que no se sabe. Y no, o sea, ellos, ¿cómo se financian? Incluso. ¿Cómo se financian? ¿Cómo, por ejemplo, a través del Bitcoin? O sea, yo no creo que esto es gratuito. O sea, hay muchos más intereses en juego que no se conocen todavía, que todavía deben... Pues está por descubrirse. Sí, o sea, el papel... O tan fuerte es la cosa que no se va a abrir. Mira, todo se está conociendo, Francisco. Yo creo que es cuestión de tiempo para que un poco vayan saliendo estas otras relaciones, ¿no es cierto? Porque estamos hablando solamente del campo político. Claro. Pero evidentemente... Es una parte. Sí, pero yo dudo mucho que no haya habido un tema económico atrás también. Mario, ahí hay 2 alternativas, diría usted, pero el Ecuador gasta plata. O sea, en medio de este juego, el costo del estado de propaganda y de esto de venderse como líder del presidente y que nos mete en esto, porque al fin y al cabo él tiene que haber autorizado, más allá de que Patiño toma las decisiones y eso, él tiene que haber dicho, sí, vamos con esto adelante, tiene un costo. ¿Y qué nomás conocemos de esos costos de ya el ingreso del señor Assange a la embajada? Bueno, hay un costo, como bien lo decía Arturo, hay un costo político. También hay un costo económico, indudablemente, de gastos reservados ecuatorianos que fueron invertidos para la protección y luego para el rastreo de las actividades de Assange. Hay un costo en base a esta operación que se llama Hotel. Es una operación
que tiene rubros cada mes de $46,000 que son entregados directamente a la empresa UC Global para que proporcione la seguridad. Pero en el contrato que realiza UC Global, claramente determina que tiene que proporcionarle la información a la Secretaría de Inteligencia, y esa información no llega directamente de USAL Global a la Secretaría, sino que se hace una triangulación a través de una casa de seguridad que tenía el Estado ecuatoriano en Londres. Una casa de seguridad que para estos pesquisas criollos, como los llamo yo, lo primero que hacen es hacer renunciar a 2 colectores de información, un hombre y una mujer, Gabriela y Andrés, que pertenecían a la Secretaría de Inteligencia. Ellos les hacen renunciar la Secretaría y los ponen a trabajar luego en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores los traslada inmediatamente a Londres, a una casa de seguridad. Desde esa casa de seguridad, ¿qué es lo que pasaba? USA Global entregaba directamente la información a ellos. Ellos tamizaban la información y la remitían directamente hacia Ronnie Vallejo. Ronnie Vallejo cogía la información y la pasaba directamente hacia el presidente de la República. Por eso es que cuando Rafael Correa sale a decir en una entrevista en CNN que él sí conocía que había ahí algún tema de espionaje del señor Assange, se refería específicamente a esto, porque había una información que estaba siendo entregada directamente desde la Secretaría de Inteligencia hacia el señor Correa. Lo grave de esto es que con los recursos del Estado ecuatoriano se fueron gastando, por citar algunos puntos nada más. En el 2014, $186,000. En julio del 2014 también, $147,000. Rubros de operaciones de la Secretaría de Inteligencia por $14 millones cada 3 meses, de $9 millones. Estos rubros representan básicamente lo que la Secretaría de Inteligencia utilizaba para estas supuestas operaciones y compra de información. ¿Y esto tiene que haberlo conocido el Contralor? El Contralor porque tiene es que... el único claro, que, tiene, siendo gastos reservados... Correcto, y me imagino yo, por lo que he investigado, me imagino yo que, de lo que yo he investigado, que existen algunos temas de responsabilidad penal con relación a esto, porque el anterior Contralor ya auditó esto y les manifestó a los señores de la Secretaría de Inteligencia. ¿Cuestionó los gastos? Exactamente, están estos gastos cuestionados. Entonces aquí, ¿cuál es la solución al tema? La solución al tema para que se transparente todo es que el presidente de la República autorice que estos gastos reservados sean conocidos por una reserva. Hay que levantar la reserva. Hay que levantar la reserva porque estos gastos reservados tienen una duración de 15 años, cuando todo esto ya tiene que haberse ya borrado las evidencias, las autoridades tienen que estar por otros países y lo que hemos hecho es que la corrupción se siga manteniendo en la impunidad del caso. La plata, sobre todo. Claro, porque no todos de eso sabemos que se habrán gastado. Exactamente, o sea, todo esto tiene que estar contrastado y contrarrestado. Y aquí existen actas previa a la incineración y la destrucción de todos estos documentos por parte de la Contraloría. Queda un acta, esa no se la elimina. Siempre queda un acta. Y ese es el acta que la tienen guardadita, no la quieren sacar. Por eso es que la exigencia de los ecuatorianos tiene que ser al mismo presidente de la República para decirle, señor, levante el sigilo y demuestre a los ecuatorianos que su gobierno y el anterior gobierno no tenían nada que ver con esta situación. La única forma de hacerlo es transparentando esto, porque aquí hay recursos, millones. Solo la Secretaría de Inteligencia se gastó cerca de $430 millones desde su creación hasta su eliminación. Hasta cuando se cambió de nombre. Se cambió de nombre. Pero siguen, continúa con los gastos reservados, continúa con las actividades y continúa también con las operaciones, con las casas de seguridad. Eso es más peligroso. Es que lo que no entienden los mandatarios es que esta Secretaría de Inteligencia no es una entidad completamente aparte, pues.
está ligada directamente a la presidencia de la República. Depende de... Es una secretaría adscrita a la presidencia de la República. Por lo tanto, ese funcionario, me refiero al señor Ronnie Vallejo, no es el único responsable. El responsable es el presidente de la República porque bajo él está directo. Exactamente. Arturo, si es que esto es así, el presidente Correa, en su afán de ser líder latinoamericano y mundial, tiene que haber conocido esto, y más aún estos ingentes gastos. Claro, en la época en la que había un montón de plata, supongo que 30, 40 millones de dólares, no se notaba que gasten, pues no. Ahora que nos falta de todo, es que 40 millones es el presupuesto de una institución. ¿Cómo entender este manejo y empatar con las intencionalidades de alguien que dicen que era el cerebro de esto, que es el ex canciller Patiño, ¿no? Sí, a ver, la Secretaría de Inteligencia es la que contrata a la empresa, ¿no es cierto? Sí. A UC Global, y desde el inicio ellos saben en qué condiciones. O sea, ellos le contratan para dar seguridad y monitorear todo lo que hacía Assange en la embajada. Ese doble juego está bien interesante, porque mientras le estaban dorando la píldora a Assange, diciéndole que era dueño de la casa, también le estaban espiando, evidentemente. Claro, entonces, venga, visítenos, pero disculpará las cámaras. Claro. Sí, pues, ¿no? Entonces, es una doble moral total. Un doble discurso total. O sea, que me imagino que Assange se dio cuenta también y por eso él también espiaba. O sea, eso fue espiados los unos a los otros. Todo el mundo se utilizaba distorsionadores. Claro. Extorsión. Lo que menciona Mario es interesante en función de cómo estos dos personajes, dos agentes de la SENAIN, luego pasan a ser empleados o reciben remuneración del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero a través de ellos, o sea, ellos reciben el material, reciben los informes de Global físicos y mandan a España. Y de España mandan a Ecuador. O sea, todo esto de forma física. No querían nunca utilizar cuestiones electrónicas, ni mails, ni nada de eso. Ahí es que se empiezan a filtrar los primeros informes. Además comienzan entonces a comercializar. Esa es una de las sospechas de que se vendía ya la información, se filtraba la información, y tú recuerdas que empieza ya a filtrarse más o menos desde el año, qué sé yo, 2014, 2015. Comencemos a conocer cosas de lo que pasaba en la embajada. Claro. Y ahí es cuando se empieza a vender esa información, alguna parte de esa información, y se empieza a direccionar también, o sea, estratégicamente se empieza a dirigir. Comienza a administrar la información. Sí, y eso hace. Entonces, es que hay mucha gente que maneja esa información. Primero, los dos agentes en Londres. ¿Qué sabías? ¿Qué pasó con...? O sea, ¿qué garantía tenemos de que esa información no fue fotocopiada y vendida por otros lados? Claro. Luego le llega Ronnie Vallejo. ¿Él qué hacía con la información? O sea, él tenía la facultad de hacer cualquier cosa con esa información, porque luego, claro, su obligación era reportarle al presidente de la República sobre incidentes que podía haber en la embajada, y por eso él también conoce el incidente de la interferencia en las elecciones de Estados Unidos, el corte de internet del 15 de octubre del 2016 y todo eso. Pero yo, de lo que he podido conocer, varios incidentes fueron reportados al presidente y al canciller, pero básicamente no se hizo nada. Aparte de esto, porque esto ya fue craso, ¿no? O sea, el error que cometieron y de cómo, de la publicación que hicimos en esta colaboración con CNN, cómo se fue preparando y allanando todo el camino para darle las facilidades para que Assange vuelque la información desde la embajada. Entonces, eso ya te da la idea de cuán lejos llegaron, ¿no es cierto? Y evidentemente, el presidente, cuando se le entrevista sobre ese tema, él admite, ¿no es cierto?, admite que la embajada fue utilizada para interferir en las elecciones. Lo grave no es eso. Lo grave es que todo, lo más grave es que todo esto contó con el consentimiento y o sea, desde mi punto de vista, porque ellos sabían lo que estaba pasando. Esto fue avanzando. No olvidemos el antecedente de lo de Cataluña, por ejemplo. ¿no es cierto? O sea, y las visitas ahí a la embajada. Entonces, básicamente creo que en ese sentido
¿Se les fue de las manos, podríamos decir? ¿O estaban felices viendo cómo, entre comillas, ellos comienzan a manejar la política internacional? O sea, creo que mientras estén golpeándole, no sé, como golpeaban a Estados Unidos, ¿no es cierto?, y a su política, y a Hillary Clinton, con la cual Assange tiene una particular encono, ¿no? Desde el 2010, se le nota. Ella era la secretaria de Estado, claro. Entonces, con ella se tomó una vendetta personal. O sea, eso se nota, cómo va escalando y le perjudica directamente luego con el mercado de la información. Entonces sí, es eso también interesante para tomar en cuenta, ver cómo se estaba dando este escenario y el papel de la CNAIN, el papel de Romy Vallejo, el papel del presidente, el papel del canciller, de no hacer nada, en recibir llamadas directas de Assange, de los embajadores que se quejaban. Y sin embargo, porque se les puenteaba, pues, o sea, básicamente él no decía tenían control de nada ahí. O sea, no eran embajadores realmente. En ese caso, el que más chocó con Assange fue Juan Falconi. Porque él sí, o sea, no había reglas, no había protocolos, no había nada en esa embajada. No te olvides que el primer protocolo se aprueba recién en octubre del 2018. Ya con el canciller Valencia. Que da la pauta para que luego se le retire el asilo. Entonces, ese es el una cosa que quería preguntarte es, cuando llegamos ya a todo este escenario, el Ecuador toma la decisión, es decir, bueno, no podemos seguir con esto. ¿Habría un diálogo con la embajada americana? ¿Y cómo es que los ingleses, los americanos, los rusos, los chinos, que les tomamos el pelo y teníamos una casa de seguridad sin que se enteren? No, sabían exactamente lo que estaba pasando ahí, todo el mundo sabía. Todos los organismos de inteligencia de Gran Bretaña, de Estados Unidos, de Rusia, estaban con los ojos en la embajada, desde afuera y desde adentro. No olvidemos eso. Esa embajada debe haberse convertido en el sitio más monitoreado, además, del planeta, porque todo lo que estaba forjando ahí. Entonces, evidentemente que eso, luego cuando ya se conoce la magnitud, hay una advertencia directa de Estados Unidos a Ecuador. O callan al huésped o ustedes sufren las consecuencias. Por eso es que Correa, pese a toda su animadversión y a su antagonismo con Estados Unidos, que cortar, porque sabe que la gravedad del tema. Y se le van a enfrentar. Esta gravedad, Mario, que se presenta ya en estos, y que incluso le hace reaccionar a Correa y dice, bueno, sí, parece que estamos metiéndonos en un lío. ¿Cuánto avanzó? Bueno, lo que dice Arturo es una realidad. O sea, el gobierno, la única acción que toma es decir, señores, le vamos a cortar el internet, pero eso dura un espacio de tiempo muy pequeño. Y esto obedece exactamente. Y esto obedece directamente a una presión de Obama, que fue muy tajante. O sea, pero aquí hay un punto, y solo por ir puntualizando. Aquí tengo yo un memorándum. Aquí, no sé si la cámara lo puede ver allá. Sí, creo que ahí En este memorándum dice lo siguiente. Este memorándum sale el 1 de julio del 2015. 2015. Yeah. Dice, para su conocimiento y trámite administrativo correspondiente, remito a usted, señor secretario, la renuncia al cargo que presenta la señorita Gabriela, agente de búsqueda de la Coordinación General de Inteligencia. Esta es la gente que está en la Casa de Seguridad en Londres, con Andrés también. Y posteriormente a esto, esta persona entra a trabajar en el Ministerio de Relaciones Exteriores. O sea, hay constancia. Hay constancia de estas dos cosas. Aquí está el memorándum de salida de la Secretaría de Inteligencia y de la situación. Pero otra cosa que es sumamente interesante. Aquí están los representantes de USA Global. ¿Ya? Entonces aquí... Nada menos que en un asadito. ¿Ese es en la sede de la embajada? Es en la sede de la embajada. Aquí está el señor David Morales, representante de USA Global, alias Blanco, el señor que se encuentra aquí. Y el señor que se encuentra acá es el señor Carlos Miguel III. Ambos inicialmente pertenecían a USA Global. Lo interesante de esto, para que vean que cómo se van enlazando todas las cosas. El señor Carlos Miguel III, alias Azul, es al momento representante de una empresa minera que opera en el sector de INVA 3. Para los que no sepan dónde es INVA 3, es en Buenos Aires. Entonces,
Vayan viendo cómo se van conectando todas las cosas, cómo se van escalando. Aquí tengo una fotografía de ese asado en el cual está la señora embajadora de ese tiempo. Doña Ana Albán. Sí, sosteniendo la revista. Y acá está el señor blanco y acá está el señor azul. ¿Y este señor azul sigue representando a esta compañía minera? Siguen representando y siguen en los intereses de tratar de sacar a esta minería informal para que pueda entrar la empresa que fue concesionada hace algún tiempo atrás para que explote en la zona. Hay una concesión. O sea que ahí lo que pueden es estar actuando en favor de la gran compañía. Eso se puede entender. Yo creo que podríamos decirlo. Pero aquí lo que deberíamos ver claramente es que hay otros intereses. Me refiero específicamente a lo que decía también Arturo. Hay intereses que son económicos, intereses políticos, unos intereses económicos mucho más grandes de potencias internacionales y otros intereses económicos más interesantes a través de estas empresas. Que se puede haber usado para esto. Exactamente, pero quiero solo aportar un aspecto que acaba de manifestar Arturo, con relación a la Casa de Seguridad. Era tan monitoreada, no solo la embajada, sino también la Casa de Seguridad, porque los pesquisas criollos nuestros... Estos criollos estarían cobrando a todo el mundo también. Estos criollos nuestros posiblemente, no podemos afirmar una cosa que no la sabemos, pero posiblemente pasaban la información no solo al señor Ronnie Vallejo, sino también pasaban a China, a Rusia, a Estados Unidos. Es por eso que estas potencias sabían lo que estaba pasando al interior y por eso les llaman inmediatamente al señor Correa y le dicen, vea, lo que está pasando allá afuera o se para. Porque los sistemas de inteligencia, si es que no tienen acceso directamente a través de la embajada, digamos, a que proporcionen información, pueden utilizar otro sinnúmero de mecanismos para poder filtrar esa información, reclutar a los supuestos agentes nuestros. Por eso decía Arturo, sabían de afuera y de adentro lo que estaba pasando. Exactamente, eso pasaba. Y hay una cosa interesante, un dato sumamente interesante. Hay unos gastos que le pagan a esta empresa USA Global. ¿Para qué? Para que la empresa haga o realice la planificación de una extracción especial. ¿Qué quería decir esta operación? Era, en caso que todo esto se complique, tenían que buscar otra casa de seguridad donde trasladar a Assange y colocarlo allá. Y de allá tomar otras acciones inmediatamente. Pero estos son tan ingenuos que creían que esto era... Eso es posible. Pero entre tantos sistemas de inteligencia que estaban operando allá, con tanta experticia que tienen esos sistemas de inteligencia, esto quedaba en obsoletas solo desde el primer instante. Entonces, yo lo que quiero recalcar acá es que desde el inicio de que comenzó el asunto de Julian Assange en la embajada 2012 hasta el 2018, ahí hay 2 gobiernos y en esos 2 gobiernos esa información que se estaba dando al interior de la embajada estaba fluyendo. Y conocía el presidente. Y conocían. Recuerden ustedes, señores, que la Secretaría de Inteligencia era un órgano adscrito a la Presidencia de la República en el tiempo de Rafael Correa y posteriormente en el tiempo de Lenín Moreno. Eso quiere decir que ese funcionario que estaba ahí reportaba directamente hacia la máxima autoridad, y la máxima autoridad era el presidente de la República. Entonces aquí no es que no conocían, conocían el tema. Y por eso es que el presidente Moreno, posteriormente, él también, antes que decida suspender el asunto, él también en una entrevista que le hacen recientemente, él dice, sí, conocíamos que ahí al interior estaba existiendo una actividad de espionaje y por eso cortamos. Entonces, el conocimiento, señores, implica responsabilidad, porque jamás manifestaron o denunciaron o compartieron esta información con el afectado, que eran los Estados Unidos. Le decían, vea, señores, aquí está pasando esta cuestión. Jamás pusieron un alto o un tope a esta situación y permitieron... Párenle al señor Assange. Claro, y permitieron y continuaron desembolsando gastos reservados para continuar con la operación Hotel. Por lo tanto, ahí hay un comprometimiento directo del Estado ecuatoriano que, como bien se lo manifiesta, fue el Estado ecuatoriano un testigo encubierto de este complot internacional hacia la potencia norteamericana. Arturo, ¿qué más podemos descubrir en esto? O sea, a lo que nos has acostumbrado a los ecuatorianos, o sea, esto puede ser otro código vidrio que se nos reviente.
¿qué complicaciones podría tener? Parece que Moreno ya no, porque viene el secretario de Estado, estuvo aquí el fin de semana y conversa, pero además dice lo vamos a extraditar. Sí, hace un anuncio que es un poco... o sea, están muy seguros de que lo van a extraditar. Claro, y el canciller había dicho no hace sino 10 días, con una visita de un alto funcionario inglés, que el gobierno inglés le ha ratificado que no. Sí, claro, eso es parte ya del juego político. Sí. Lo real es que la Corte Británica tendrá que resolver si cabe o no cabe la extradición. Y ahí eso sí es serio. Así es, o sea, me parece que esa institución, la independencia del Poder Judicial británico es como histórica y tradicional. Entonces, no olvidemos el antecedente que hay de Pinochet, cuando el mismo Baltasar Garzón, que ahora es abogado de Assange, fue el que pedía la extradición de Pinochet cuando estaba en Inglaterra, y le negaron. Y los británicos le negaron la extradición y dejaron que vuelva a Chile. ¿Recuerdas de ese? Sí. Eso fue en los 90, fue un caso paradigmático. Claro, le tocó al propio Pinochet estar, pero... quedarse y enfrentar un proceso de extradición porque Baltasar Garzón era juez también. Era juez en España y fue el que inició el proceso por una acusación de un crimen internacional. Exacto. Entonces, ese es un detalle interesante para tomar en cuenta. Claro. Para tomar en cuenta porque... A Garzón le pueden pasar la factura. Señor, usted reclamaba estas cosas. Reclamaba la extradición y ahora está defendiendo a una persona que está siendo requerida o que va a ser requerida para extradición una vez que... El proceso va a empezar una vez que Assange cumpla su pena en Inglaterra que le pusieron por esta evasión del arresto que tenía domiciliario. Entonces, el escenario me parece que ahora cobra también una particular importancia aquí en el Ecuador. Porque sí me parece que no se puede dejar impune lo que ocurrió en la embajada con la responsabilidad de los funcionarios ecuatorianos. ¿Por qué? Porque pusieron en riesgo la seguridad del Ecuador. Y ahí sí es una seguridad. ¿No es cierto? O sea, nacional. Yo no sé qué delitos pueden haberse cometido ahí de parte de las autoridades que estaban y que, o sea, evidentemente la cabeza de la política internacional es el expresidente Correa. Y me parece que eso debería decantarse en una investigación judicial. Porque, o sea, lo que ocurrió ahí es muy grave. No hay antecedentes de que una embajada haya sido utilizada en la historia de la humanidad para este tipo de cosas. Entonces, me parece que no pueden quedar así las cosas. Pero ¿y no te dé el pálpito de que la señora canciller que intentó darle la nacionalidad no pudo ser ni siquiera censurada? Eso también es, o sea, por ahí tenemos el juicio político, ¿te acuerdas? Que no prosperó precisamente, o sea, ella salió bien librada de ese juicio. O sea, bien librada con 70 y pico de votos en contra, pero no con los suficientes para por lo menos una sanción. Y no olvidemos que ahí hubo cantidad de irregularidades y delitos que se están investigando de la concesión de la naturalización de Assange. Él nunca estuvo acá, nunca dio ninguna prueba, o sea, se pasó por alto todos los procedimientos y eso se estableció en la actual Contraloría. canciller dijo, esto no se ha hecho, esto está mal, pero los legisladores del gobierno del que él forma parte no votaron por censurar eso. Así es, y eso... Entonces, ¿tú crees que habrá que la fiscal en cambio aquí? O sea, yo no sé, me parece que a nivel judicial sí debería como investigarse el caso de lo que ocurrió respecto a este tema, de cómo dejarle a un asilado... a que administre la política exterior. O sea, que afecte de esta forma la política exterior ecuatoriana. Y le exponga al país. Y le exponga al país, pero no es Assange solo, sino es los que le dejaron hacer eso. O sea, ¿cómo es que tú en tu casa permites que ocurra todo ese sinnúmero de irregularidades, de intervenciones? Y esas fotos de Patiño yendo a visitarlo y eso, saliendo al balcón con él, era pura propaganda. Claro, o sea, en su momento fue utilizado me parece que como un tema de propaganda, básicamente. Un tema de propaganda. Y Mario, ¿qué deberíamos entonces hacer? Porque ya yo creo Arturo dice, tenemos que iniciar, pero ya no una fiscalización política, porque esta pasó. Eso va a ser sumamente difícil al momento, como que en la Asamblea... ¿La Fiscalía será? Yo creo que la Fiscalía tiene la obligación moral
ante los ecuatorianos de aperturar una investigación. Una investigación que arranque primero por dos cosas fundamentales. Primero, traer a los dos funcionarios de la Secretaría de Inteligencia que ya retornaron, y ya que están aquí en el país. ¿Y siguen siendo funcionarios de la Cancillería o ya no? No sé todavía, pero ya regresaron. Ya no estamos pagando la casa de seguridad. Y veamos pues entonces si la UAFE realiza una investigación para determinar de los recursos de ellos. Los recursos que se fueron gestando. Por un lado, el presidente de la República, si quiere colaborar con la transparencia que exigen los ecuatorianos, tiene que decir, señores, que se levante la reserva de estos gastos reservados y de las actas específicamente, porque las actas reposan en dos partes, señores. La una en Contraloría, y eso no lo pueden destruir, y las actas están también todas recogidas en la Secretaría de Inteligencia. No, están en la Fiscalía, porque en la Fiscalía están esas actas también ahí como parte del proceso del 30S. Entonces, es cuestión nada más que la fiscal reabre el tema, comience la investigación, se le pida al presidente de la República que se transparente y que se aperture y comenzamos a trabajar por allá. Porque lo que dice Arturo es una realidad. No puede el país quedarse en la impunidad. Ya pasó y no pasó nada más. Por eso es que Estados Unidos está iniciando este proceso, que según se conoce es reservado, pero es una investigación federal con relación al tema de la participación de ciertos funcionarios ecuatorianos en este famoso problema, digamos así, internacional que se está gestando. Assange, a diferencia de los otros casos, topará al presidente Arturo, al expresidente Correa y al ex canciller Patiño, de quien, si no es por el discurso ese que da para salir a tomarse las calles y a tumbar al presidente, estaría aquí, además estaría organizando los, no me acuerdo si eran CDRs o los comités estos de defensa a la revolución. ¿Crees que llegará o el presidente, por más que nos quitó los toros, es un gran torero de todo esto? Pues hasta ahora ha sabido sortear bien esos escenarios y no sé, la verdad es que ya hay bastantes evidencias de que hubo algo extraño hoy, o sea, él no pudo dejar de conocer eso. No, él sabía, pues evidentemente conocía, porque además el canal es lo que mencionaba Mario, o sea, la Secretaría es adjunta a la Presidencia de la República, en ese momento la SENAIN, y básicamente el jefe de inteligencia de la SENAIN, o mejor dicho, el director de inteligencia de la SENAIN, le reportaba al presidente, ese era su órgano regular, ese era, o sea, entonces todos los incidentes que hubo, graves, eran reportados, de lo que yo conozco, ¿no es cierto?, al presidente de la República. Debían ser reportados. Y la prueba es lo que el mismo expresidente Correa dijo, pues, que ese incidente él conoció. Él conoció. Entonces, creo que ahí tenemos un elemento importante como para poder tratar de esclarecer más de lo que ocurrió durante estos 7 años en la Embajada de Ecuador. Cuando al presidente en la CNN le dicen, usted conocía, él dice, ¿sabe cuántas veces he hablado yo con Assange? Ni una sola vez. Y tú nos recuerdas la entrevista. La entrevista, claro, obvio. O sea, un poco más, no lo conoció. Claro, esta amnesia. Selectiva, además, ¿no? Claro, porque era evidente que fue entrevistado por Assange, pues. Claro, está ahí. O sea, si uno entra y puede ver la entrevista. Entrevistado en RT. Claro. En el canal ruso. En el canal ruso. Que es estatal. O sea, que es también considerado un órgano de publicidad y propaganda. Y que además ahí hay recursos que se reparten. Ese es un elemento que también nos sirve como para entender qué se cuajaba y la magnitud de la cercanía del expresidente con Rusia. No olvidemos. Pero ahí estaba revisando algunas cosas. Y claro, cuando comienza todo esto y está en viajan a Rusia, va una delegación y estuve revisando que cuando regresan de Rusia, el presidente del Banco Central de esa época, el economista, el economista Diego Borja. El economista Diego Borja anuncia que Rusia invertirá como $3.000 millones en el Ecuador. Hasta ahora no ha llegado un centavo. Pero anuncia
que vendrían por lo menos 3.000 millones de dólares, y dice que nunca antes se había llegado a un acuerdo así. ¿Qué pasó ahí en el camino entonces, Mario? Bueno, es sumamente extraño. Una vez que ya han hecho un anuncio público de una cooperación internacional y luego que nos llegue, pues, ¿dónde se quedó? Es la pregunta. O como decía Álvaro, ¿dónde está la plata? Claro. Porque eso es sumamente extraño. Pero al margen de todas estas cosas, yo creo que hay que impulsar un petitorio ciudadano para que esto sea transparente. Porque no puede ser una impunidad en todo. No puede ser. Vemos acá que el país, todos los días hay escándalos de corrupción y todos los días hay impunidad. La gente que está involucrada sale del país y los ecuatorianos quedamos burlados como unos actores que no podemos hacer nada, porque las autoridades que están perteneciendo a la estructura anterior de gobierno, pues entonces están protegiendo la corrupción. Es necesario que esto sea transparente por el bien del Ecuador y por la imagen internacional. Ahora no sabemos en qué termine esta investigación federal. De pronto, desde allá, sí van a hacer lo que no podemos hacer acá. Lo que no podemos hacer acá. Arturo, ¿la línea de investigación llega hasta aquí o tienes algo más en esto que nos puedas adelantar? Sí. O sea, yo creo que el tema de Assange tiene muchas más complejidades y hay muchos cabos sueltos todavía por atar. Creo que periodísticamente se puede seguir trabajando muchísimo y sí, creo que hay pistas que estamos siguiendo que me parece que en función de precisamente no dejar suelto un hecho histórico. Digo, no solamente en Ecuador, es un hecho histórico a nivel mundial. Nunca ha pasado esto, nunca en la historia de la humanidad. Ni la vieja Unión Soviética usó eso en sus estados miembros. No olvidemos lo que está pasando con Rusia, esto está cambiando. A ver, la interferencia en las políticas de otros países a través de medios cibernéticos, ataques con hackers, es una cosa que está utilizando permanentemente ya Rusia. Rusia tiene ya avanzó en eso, se está volviendo experto. Así es, fue un laboratorio lo que pasó en las elecciones de Estados Unidos, Francisco, fue un laboratorio para Rusia, de cómo a través de Internet tú puedes filtrar y puedes desestabilizar a un país, o sea, virar la tortilla, volverte un actor importante y cambiar la lógica de una elección en Estados Unidos, supuestamente una de las democracias más robustas, pero ahora todo el tema... les toca sostener a un presidente que llega con esas prácticas. Y mira las secuelas, las secuelas las está viviendo Estados Unidos, el mundo, con un personaje como Donald Trump, que básicamente ha sido además un personaje totalmente hostil con Latinoamérica, hostil a todo nivel. Entonces, de alguna forma, Pompeo, cuando viene acá, está tratando de rearmar las cosas, de apagar los incendios que se han creado en Latinoamérica. Están dando esas señales, pero básicamente todo lo que ocurre ahora es eso. Y va a ser candidato. Y va a lanzarse nuevamente, claro, con una buena posibilidad de ganar. Claro, porque además ha tomado banderas de este hartazgo también de que como que solo estamos perdiendo, ¿no? Los norteamericanos que han sido ganadores, esto de nos han invitado solo a perder tampoco, ¿no? Claro, además creo que él tiene un electorado muy, o sea, que básicamente está muy seguro de lo que está haciendo Trump, se identifica con esto de América Grande nuevamente, con este discurso populista que básicamente lo que hace es cohesionar a estas ideologías del pasado, pero que siguen estando ahí latentes. Entonces Trump es eso, ¿no? Es como que la simbiosis, digamos, con un electorado que se siente muy representada con él. Y el factor que creo que es clave ahora, la economía estadounidense está bien. Ese es un elemento que le ayuda. Es fundamental para las elecciones presidenciales. Y la confrontación ha sido para mejorarlo, además. Le ha dado réditos. Le ha dado réditos, como en su momento le daba a Correa. Sí. No olvidemos, es un modelo bastante parecido. No, es que la forma de actuar de él es un Correa con más poder. Exactamente. Es un Correa con más poder. Mario, si la Fiscalía no hace, ¿puede haber iniciativa ciudadana para exigir esto a través de la asamblea, con asambleístas, o esa parte política ya no hay más? Yo creo que hay que utilizar todas las herramientas que democráticamente tienen los ecuatorianos.
tenemos la Asamblea, por un lado, la Comisión Anticorrupción, que está todavía en vigencia, hay observatorios ciudadanos que pueden impulsar este tipo de iniciativas para solicitar, requerir a las autoridades un baño de transparencia, que es lo que necesitan los ecuatorianos. Adicional a esto, yo creo que es sumamente importante recabar la información, toda la información que comenzó a filtrarse desde la embajada hacia estos estamentos. Y estos dos que ya están de regreso, que nos cuenten qué nomás han hecho. Exactamente, tiene que iniciarse procesos. ¿Se podrá ver cuentas de esta gente? Es aquí que eso, y afuera. Claro, eso es parte de la UAFE, que tiene necesariamente la obligación de determinar si un funcionario, cómo se manejaban allá. Si estaban allá, ¿quién les pagaba? Porque el arriendo lo pagaba la SENAIN directamente de la casa. Pero la Cancillería les pagaba el sueldo a ellos. Pero esperemos que solo sea la Cancillería, porque no vaya a ser que sea también la SENAIN como agentes que estaban encubiertos allá. Y la Secretaría por otro lado. Por eso digo, esperemos que, exactamente, por eso digo, es necesario que se realice una investigación mucho más pormenorizada con el propósito de determinar si esos gastos reservados que con tanto afán protegen los gobiernos son verdaderamente utilizados para las necesidades del Estado ecuatoriano o son utilizados para interferir en otros estados, que sería sumamente grave, porque no es la primera prueba. Hay un sinnúmero de pruebas de interferencia de la Secretaría de Inteligencia en Nicaragua, en Venezuela, en Chile, en Colombia, en Panamá, Valda, ¿no? En Argentina. Y esto le ha costado cualquier cantidad de recursos al Estado. Y lo único que hacen esta Secretaría es colocarle un parche arriba que dice secreto y con eso queda enterrado el tema. No sabemos para qué era en eso. Exactamente, o sea, aquí no puede ser. Por eso yo le pedí al presidente Lenín Moreno, cuando salió a anunciar públicamente de que iban a cerrar la Secretaría de Inteligencia, le dije, está bien que lo cierren, pero antes de cerrarle, 3 cosas. Evalúe. Primero, tenía que hacerse una auditoría financiera de los cerca de los 370 millones que se gastaron allá. Una auditoría operativa para ver todas las operaciones que hicieron estos señores, si verdaderamente... ¿Para qué servir? ¿Para qué le sirvió al Estado ecuatoriano? O si no, ¿a quiénes persiguieir? O si no, ¿a quién utilizó esa información para perseguir? Y ahí están esos, el caso de Galolar, el caso de Valde, el caso de un sinnúmero de personas más, de Marta Roldós, un sinnúmero de gente más. Y la tercera, que era también importante, era ¿dónde están los equipos que utilizaron, pues, señores? Porque hasta ahora hay algunos equipos que están desaparecidos. Tanto como los 10.000 fusiles chinos. Bueno, esos están en manos del ejército ecuatoriano. Sí, esos están bien guardados. Ahí no los dejan ahí porque ya querían utilizar para otras cosas, pero sé que están guardados. ¿Usted cree que sí están guardados? No, están guardados, eso los tengo confirmado, yo sé dónde están. Bueno, no nos cuente, pero sí. Sí, pero están guardados. Para terminar este diálogo, y muchas gracias por compartir estas investigaciones. Hay muchas cosas sobre el presidente Correa que flotan alrededor, que se sabe que estaban ahí. Y uno dice, la Secretaría de Inteligencia, o como quieran llamarlo, son indispensables para un país, Arturo, desde el punto de vista periodístico. ¿Qué diría? ¿Sí necesitamos eso? A ver, el modelo que cuando el expresidente Correa crea la SENAIN, no olvidemos el modelo que había antes. O sea, desbarata todo. Pero... O sea, él desmonta todo porque hay un propósito político. Hay una intención política de centralizar todo y de utilizar la SENAIN para defender al gobierno y para espiar, perseguir. O sea, básicamente la Secretaría de Inteligencia se articuló a los intereses de Alianza País, no del gobierno. Anteriormente el modelo y eso conoce mucho más Mario que yo, el modelo estaba conformado desde las propias Fuerzas Armadas y la Seguridad Nacional. El Comaco y todo eso, y la Seguridad Nacional y todo eso. Pero básicamente cuando da este giro y le politiza totalmente, ese creo que es un tema clave. Politiza y utiliza el sistema de inteligencia para sus fines de intereses particulares del expresidente Correa. Y básicamente la SENAIN también se convierte en una caja chica. Mucha de la plata va para el partido,
para encuestas. Se pagan las encuestas. Se paga de todo. Creo que será el 10% que se utilizó en inteligencia realmente estratégica, yo no sé. O sea, pero ese es un tema que lastimosamente el actual gobierno no le ha dado la importancia que tenía que darle. Porque inteligencia estratégica es vital para la sobrevivencia de un país. O sea, la inteligencia no puede prescindir un Estado moderno. ¿Por qué son tan eficaces, por ejemplo? Yo pienso en el sistema israelita, por ejemplo. Claro, obvio. A lo que les puede pasar. O sea, son los ojos de un gobierno para tener en cuenta todos los factores que pueden atentar contra su seguridad. Claro. O sea, muchas veces... No para saber quién va a hacer huelga. Es vital la inteligencia. La inteligencia estratégica le ayudaría al presidente de la República. Si tuviéramos un adecuado sistema de inteligencia, no habría vivido cantidad de problemas que vive el actual gobierno, porque no tiene adecuados escenarios de inteligencia. Porque no le hacen sus... O sea, para todo. Como te digo, porque un Estado moderno necesita. Necesita, es vital. No para perseguir, no para esto, pero sí. Para hacer escenarios, evitar cosas, porque se puede cambiar el presente a partir de una buena inteligencia estratégica. Francisco, hay que tener consciente, o sea, tiene una... Es indispensable. Es fundamental. Para las Fuerzas Armadas y para el país es indispensable, Mario, esto. Es vital, lo que dice, sí, es sumamente importante. Inteligencia estratégica del Estado son y constituyen los ojos de ese Estado para poder determinar con exactitud dónde están las amenazas que pueden afectar a ese Estado, nacionales e internacionales, y cómo puede... Una pregunta, no sé si puede usted decirnos, uno de sus trabajos, ¿qué determinó, por ejemplo? ¿Qué nervio tocó y dijo al presidente, esto está pasando, hay que tomar en cuenta? Por ejemplo, primero hay una cosa, el sistema de inteligencia de la Fuerza Terrestre no tenía nexo con el presidente de la República, no, para nada. Nosotros trabajamos institucionalmente y el Comando Conjunto a su vez procesaba esta información y la entregaba en forma de inteligencia estratégica hacia allá. Había una Dirección Nacional de Inteligencia que funcionaba en el Consejo Nacional de Seguridad, recuerden ese tiempo, en el COSENA. Pero le pongo una operación. Antes de Angostura, una semana antes, se iba a realizar una operación que estaba aprobada por el mismo presidente de la República, por el ministro de Defensa. La operación era una operación en la frontera. Y era una operación que iba a tener un resultado sumamente positivo. La operación se llamaba Operación Mestanza. Eso le permitía al Estado ecuatoriano demostrar la capacidad que tenía, no solo de control, sino también de efectividad en esa área. Pero lamentablemente se dio el tema de Angostura. Esto quedó postergado, se eliminó y hasta el punto que yo siempre le he dicho al presidente de la República, solo para hacer una colisión a este tema. 15 días antes de Angostura, el señor presidente de la República, en una reunión en la base aérea, me quería condecorar por una operación especial que hizo el sistema de inteligencia. Él sabe muy bien, por seguridad nacional no puedo decirlo, pero él sabe muy bien a lo que me refiero. Y después, a los 15 días de eso, era ya un traidor, según este señor, por no haberle informado, algo que no tenía que hacer yo en ningún momento, sino tenían que hacer los otros mandos diferentes. Pero al margen de esta cosa, yo creo que un sistema de inteligencia bien orientado, en base a lo que necesita el Estado ecuatoriano, le puede, como bien dice Arturo, salvar de meterse en problemas ese gobierno, ver hacia adelante qué escenarios se están presentando, cómo puedo yo moverme dentro de esos escenarios o cómo puedo cambiar esos escenarios en favor del Estado ecuatoriano. Y al hablar de inteligencia estratégica no estamos hablando solo de inteligencia militar, hablamos de inteligencia política, internacional, económica, psicosocial, ahora que de un sinnúmero de... inteligencia política. ¿Persiguió a alguien, Mario? Así que usted tenía dudas. No. Nosotros hacíamos... Nosotros lo que hacíamos era análisis de lo que estaba generándose al interior del país. Y habían también elementos y actores políticos que interferían dentro de la situación. Pero nuestra acción era decirle al presidente de la República, estos problemas se están presentando, esto se puede presentar, tiene que tomar estas medidas para evitar que esto se genere en una crisis. Pero hasta ahí llega el sistema de inteligencia. De ahí para adelante es una decisión institucionales, estatales, y de para gobierno, poder... ¿no? Exactamente, de política de gobierno. Pero el momento que estos sistemas
se transforman en un ente netamente político, tenemos algo similar a lo que pasó en Perú con el señor Montesinos, recuerde usted. Claro. Era para comprar conciencias, para no hay perseguir. duda de que este tipo de gobiernos necesitan, para esto que nos ha descrito Arturo también, una Secretaría de Inteligencia. Claro, pero hay una cosa. Para gastar y perseguir. ¿Por qué es importante recabar y manifestar lo siguiente? El tema del Foro de Sao Paulo. ¿Cómo influencia ese foro dentro de la visión y el contexto exacto de lo que pensaba Correa y del sistema de inteligencia? Porque el foro en la 8ª conferencia dice claramente lo siguiente: un proceso revolucionario que quiera perennizarse en la historia, en el tiempo, en un país, tiene que cumplir 2 condiciones. La primera, tiene que debilitar sus estructuras militares para que la sociedad no tenga un respaldo y un apoyo, o conquistarlas o tomar el control de eso. Y la segunda, y la más importante, la destrucción del sistema de inteligencia o cambio por un sistema de inteligencia que sea netamente a favor del caudillo, del partido político o de la ideología política. Y creo que es bien importante el tema del... Mira lo que pasó en Venezuela. Fuerzas Armadas fueron cooptadas totalmente por el chavismo y luego y se acabó. Y ese país no es viable. No tiene una salida porque lograron hacer eso. Porque básicamente perforaron a las Fuerzas Armadas y la volvieron un brazo armado que ahora está aliada también con el crimen organizado. Ya es cualquier cosa. Aquí políticamente se quiso hacer eso. Correa siempre quiso hacer eso, pero en el sistema de inteligencia, por ejemplo, Fuerzas Armadas no colaboró con el sistema de la CENAIN, por ejemplo. Fue tomando distancia. Y por eso es que no pudo Correa tener el control de Fuerzas Armadas, que se mostraron mucho más institucionales, más institucionalizadas, y por eso es que también fracasa el proyecto. Eso es bien importante. Fracasa el proyecto político porque no logran penetrar a Fuerzas Armadas. El anterior gobierno de Rafael Correa. En algunos casos le someten todo, pero no logran. No, institucionalmente no logran hacer lo que hicieron en Venezuela. Y sí querían hacer eso. Claro. Obvio. Estuvo Patiño y Espinosa. Hay una cosa interesante lo que acaba de decir Arturo. Lo que quiso hacer el gobierno era fraccionar la disciplina interna de Fuerzas Armadas. Entonces comienzan a confrontar entre oficiales y voluntarios, por un lado. Y les dicen, unos comen así, otros comen asados. Cosas que en la realidad no marcan generan un resentimiento al interior. Pero la otra cosa también que es interesante es que esa penetración no cuajó. ¿Por qué no cuajó? Porque los mandos institucionales dijeron, no señor, así no caminamos y por lo tanto camino más por otra vereda. Aquí cuando el sistema de inteligencia trató de captar toda la estructura de inteligencia de la Fuerza Terrestre, le dijeron no hay tal. Tomaron distancia. Tomaron distancia. O sea que nuestras Fuerzas Armadas tenían una formación distinta. Sí, obviamente. O sea, algunos cayeron. Sí, algunos. Obviamente en ese juego de querer tener padrinos, ascender. Pero la institución, creo que eso es un factor clave que no se ha analizado lo suficiente el tema, pero es muy interesante. Se nos fue el tiempo, con ustedes uno podría pasar conversando. Han estado con nosotros Arturo Torres y Mario Pazmiño, los dos con un caso Assange que deriva, ustedes ven, a todo lo que ha sido la seguridad nacional del Ecuador y lo que podría venir desde afuera. Ya lo que los dos nos han dicho, a veces no puede depender del Ecuador al interior, sino desde afuera, y esperemos que también desde adentro podamos hacer algo. Este programa estará a disposición de ustedes nuevamente a partir de las 3 de la tarde. Les estaremos repartiendo el link para que lo puedan ver en el momento que ustedes quieran, y agradecerles. El día de hoy ya pasamos de los 14,000 suscriptores en Democracia TV. Muchísimas gracias por seguir confiando. A nuestros amigos de la 920 AM, gracias por escucharnos. Nos encontramos el día miércoles. Gracias a ustedes. Gracias, Francisco. Gracias, Francisco. Siga usted en AM. Siga usted en FM.